Les saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Qué bendición poder estar en la casa del Señor. Tomen sus asientos, iglesia. Quiero agradecer al pastor Dardo Lugones por extenderme esta invitación y compartir este tiempo. Saber que este es un lugar sagrado, que el Señor usa a sus siervos para transmitirnos una palabra, para inspirarnos, alentarnos, renovarnos, restaurarnos, perdonarnos, exhortarnos, corregirnos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y nunca regresaremos a casa igual de la manera que hemos venido, porque Dios siempre nos habla, porque Él nos ama, ¿sí? Y porque Él nos ama, nos atrae a su presencia. Y nosotros con un corazón dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros, venimos y tenemos esa expectativa en el corazón y nos alegramos y disfrutamos de la presencia del Señor en los himnos, las alabanzas, la adoración, que es dar al Señor lo mejor que tenemos. Como dijo David en su oportunidad, no daré sacrificio que no me cueste. Y venir a la casa del Señor cuesta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hay que apartar este tiempo y cuesta. Como decían los chicos ahí, los adolescentes que vinieron caminando. Pero yo me imagino que vinieron con esa expectativa de adorar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? De darle su ofrenda al Señor, y que esto alegra el corazón de Dios. Una vez más, bendecir la vida de los ministerios aquí en este lugar, a los ministros, que los amo en el Señor, mi respeto siempre para ellos y para la iglesia del Señor, por permitirme compartir de las alegrías, de las conquistas y de las grandes cosas que Dios tiene para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Todo lo que ustedes han logrado, mis queridos hermanos, es fruto del esfuerzo, de la dedicación, del sacrificio y de ese acto de dar lo mejor para el Señor. Ofrecer casa para el Señor. Fui parte, testigo también de los inicios de la construcción de este templo. Y la verdad que me regocijo y doy testimonio a Dios, porque Dios poco a poquito ha ido cumpliendo los sueños que Dios puso en el siervo de Dios y se ha gestado en el corazón de Dios para que hoy sea una realidad. ¿Cuánto dicen amén? Y cuánto dan gloria a Dios por eso, ¿sí? Qué lindo es ser parte, qué lindo es formar parte de las grandes conquistas que Dios tiene para su iglesia. Nosotros como familia éramos chicos y no entendíamos mucho acerca de los sueños de Dios. No entendíamos mucho de las profecías que nos soltaban. Y en una de esas me acuerdo, en la casa donde vive Dardo, un día el Señor usó una sierva y trajo una profecía a mi vida de una manera individual. Y yo casi lo recibí con incredulidad. Claro, no entendía mucho. Y hoy, muchos años después, yo veo que tanto en la familia como de manera individual Dios ha ido cumpliendo su propósito y su plan perfecto en cada uno de nosotros. Y de eso quiero hablar esta noche. Quiero hablar acerca de que Dios tiene un plan para ti. No te sientas excluido. No vengas a la iglesia con un sentimiento transitorio y como que no pasa nada, para mí no hay nada, nadie me mira, nadie me tiene en cuenta, paso desapercibido en la casa del Señor. No es así. Los ojos de Dios están en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Los ojos de Dios están en este lugar de día y de noche.
Y la lámpara arde en este lugar porque el aceite del Espíritu Santo, a través de las oraciones, del clamor, de los ruegos y de la súplica de su iglesia, se mantiene viva en el altar porque es el Espíritu Santo el que trabaja. Dice la Biblia que intercede con gemidos indecibles ante el Padre por cada uno de nosotros. Y Dios a veces usará un niño, a veces usará un joven, usará una dama, usará un anciano, pero lo cierto es que Dios se vale de la instrumentalidad de cada uno de los que conforman el cuerpo de Cristo para que Cristo sea exaltado en medio de los tiempos. Amén. Hoy mi niña me decía temprano, ya a las 12, me tengo que ir a la escuelita dominical, me dice. Es las 12:30, Juliana, le digo, ¿cómo vas a ir a la escuelita a esta hora? Sí, pero ya quiero empezar a prepararme, a alistarme y a irme. Y estaba le dije, hermano Marcos, estaba en casa. Y cuando me dijo eso, ya tenía preparada su bolsita con su ropa y bueno. Y al ratito ya me dijo, papá, dame plata que tengo que pagar la tarjebús. Y ella de temprano el otro día le erró, había un cumpleañito y no. Qué bueno es que es Dios, hermanos. Hay veces que Dios nos habla a través de las cosas más simples y nos muestra de su amor. Jeremías capítulo 29. Dios tiene planes para ti. Jeremías, un hombre con un llamado definido, un llamado profético desde muy joven, con una carga tremenda en su corazón, responde al Señor ese llamado y me gustaría compartir algunas cositas lindas. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Una vez más. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento, en algunas versiones dice pensamiento de bien, y me quiero quedar con esa versión. Pensamiento de bien y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Una vez más oramos por el mensaje, ¿sí? Cerramos los ojos. Señor, anulamos y cancelamos todo espíritu de distracción, Señor, en esta hora. Tu Espíritu Santo sea direccional a las mentes, a los corazones, Señor. Y sea este un tiempo de reverencia. Un tiempo, Señor, donde que tu voz audible a través de tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando a cada vida, Señor. Cumple tu propósito para la cual es enviada esta tu palabra, Señor. Trae un renuevo a nuestra vida espiritual y una frescura, Señor, a través del aceite del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Era Dios mismo hablando con Jeremías. Jeremías era parte del plan perfecto de Dios. Pero aún él en su juventud todavía no lo entendía mucho. Si bien ya tenía experiencia porque creció en una familia sacerdotal, en una familia con principios religiosos, donde que a través de sus padres crecía en el conocimiento, en justicia, en los valores.
En esta circunstancia era Dios mismo el que hablaba con Jeremías diciéndole: tengo planes y tengo pensamientos de bien y no de mal con vosotros. Y decir que los planes de Dios son eternos, los planes de Dios son perfectos. Y muchas veces las circunstancias y las cosas que vivimos nosotros están ligadas fuertemente al propósito y al plan perfecto de Dios. Y en ese proceso hay cosas que Dios hará nueva. Hay cosas que Dios las va a iniciar en nuestra vida espiritual, ministerial, en nuestra vida familiar, en todas las áreas. Hay cosas que Dios las restaurará, hay cosas que Dios usará para llevar adelante y mostrarte de que realmente Él tiene un propósito para con tu vida. Cuando Jeremías recibe el llamado allá por Jeremías 1, versículo 4, Jeremías casi responde como lo respondería cualquier joven, poco inexperto, con poca experiencia de la voz audible de Dios para con su vida, pero poco a poco se fue reencontrando con el propósito de Dios para su vida. Los planes de Dios no siempre es lo que pensamos que va a ser y lo que iba a suceder, pero el plan de Dios siempre será lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? El plan de Dios siempre será lo mejor. Y solo con pensar la vida de José, un joven con quien Dios tenía un plan de liderazgo, de conducción, y casi sin entender, cuando él compartía sus sueños, compartía las cosas lindas que recibía de Dios a través de revelación, de sueño, como respuesta a eso, él recibía el aborrecimiento de sus hermanos, el rechazo de sus hermanos. ¿Cuántas veces lo viviste esto? Que te va con la gloria de Dios en tu vida, te vas para compartir con el sueño de Dios que Dios puso en tu vida y provocar reacciones de rechazo, de marginación y tantas cosas. Pero José poco a poco fue entendiendo de que era parte del plan perfecto de Dios. Y aunque tuvo que sufrir un poco y mucho, Dios cumplió su propósito en él. Un día él dijo: vosotros tuviste pensamiento de mal para mí, pero Dios los cambió para bien. Aleluya, aleluya. Usando las malas circunstancias de la vida que le tocó pasar, que consistía en sufrimiento, en lágrimas, ahí en la cárcel quizás, pero alineado al propósito de Dios y a la voluntad perfecta de Dios. Vivir una vida con propósito te permite descubrir cuáles son las cosas que Dios va a iniciar y cuáles son las cosas que Dios las va a restaurar. ¿Cuánto dice amén? ¿Sí? Cuando Jeremías recibe esta palabra, Judá y Jerusalén vivían un caos social, un caos moral y un tiempo de crisis. Un tiempo donde que primero fue la destrucción, dice, del templo, y luego fue la destrucción total de la ciudad de Jerusalén y Judá. Y todos los moradores que habitaban y residían en esas ciudades que eran admiradas por los demás países, ahora convertidas en ruinas, sus moradores eran llevados y deportados a Babilonia, al antojo de los enemigos, al antojo de los adversarios. Y esto puso carga en el corazón de Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta de las lágrimas.
el profeta llorón, el profeta que transformaba esa carga en lágrimas. Y aunque muchos lloraban también con él, pero sin poder hacer nada. Y quizás mucho con un pensamiento de derrota, de frustración, de pérdida, de muerte, de que nunca más Dios restauraría la ciudad, de que nunca más volvería a ser lo que fue en su tiempo bueno. Y muchos se aventuraron a pensar de que aún Dios se olvidó de Jerusalén y Judá. Pero había uno que lloraba delante de Dios. Había uno que tenía carga en su corazón y derramaba su corazón a Dios, pidiéndole a Dios por la restauración de Israel, la restauración de Jerusalén, la restauración de Judá. Y cuando tu corazón está ligado al corazón de Dios, hay un pensamiento bueno que Dios va a honrar. ¿Cuánto dicen amén? Hay un pensamiento bueno que viene de Dios, se instala en tu mente, en tu corazón, y eso te moviliza. Eso mantiene viva la llama del Espíritu Santo para lograr los sueños que Dios puso en tu corazón. Este era el momento que vivía Jeremías. Cuando asume Josías, uno de los últimos reyes reconocido a través de la historia como el restaurador del culto al Señor, Israel inicia un periodo alentador, un periodo donde que los ojos de Dios puestos sobre las vidas de ellos y usando tremendamente la vida de ellos, Dios haría grandes cosas. Y yo quiero hablar acerca de tres pensamientos que tiene el hombre y que caracteriza al hombre, y que muchas veces en base a esos pensamientos que te movilizan, o lográs cumplir los sueños o no lográs avanzar en los sueños que Dios puso en tu vida. Y yo decía al principio que en esta palabra desatada para Jeremías, tengo pensamiento de bien ligado al corazón de Dios. Dios moviliza a su ejército, sus ángeles, para que se concrete esos sueños que Dios puso en tus vidas. Y la primera clase de pensamiento que encuentro es, y que actúa en el hombre, un pensamiento de derrota. Pediría a algún obrero si me ayuda en la lectura, Número capítulo 13, versículo 17. Primer pensamiento que actúa en el hombre, pensamiento de derrota. Números capítulo 13, 17, una historia muy conocida, pero me gustaría que escuchemos. Gloria, aleluya. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí a Neguev y subid al monte. Seguimos. Aleluya. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿O cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Amén. Conocemos la historia, ¿no? Sí, Moisés, líder de Israel, máximo conductor que tenía el pueblo de Dios, envía a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán,
Era una estrategia de todo liderazgo hacer un reconocimiento de campo para luego poseerlas y saber usar de estrategias para ver cómo hacerlos conformes a las directivas impartidas por Dios. Lo asombroso de todo esto es que 10 de los 12 enviados regresan con un informe pésimo, con un informe desalentador, un informe de derrota, de pérdida. Venían envueltos en una atmósfera de muerte. Vimos allí, dice, gigantes y no vamos a hacer nada contra ellos. Son numerosos. No van a matar a todos y tantas cosas, ¿no? Estos 10 hombres que trajeron este informe desalentador desanimaron a casi todo un pueblo de una manera rápida. Y el adversario de Dios usa de ese factor desánimo para debilitar la fe del creyente en este tiempo. Y le da mucho resultado, ¿sí? Para estos 10 que trajeron ese informe desalentador, desanimaron a todos por igual. Y para desanimarse no cuesta nada. Aleluya. Seguramente los ministros y el pastor de esta iglesia continuamente observarán cómo tienen que trabajar en el fortalecimiento de la fe de los hijos de Dios y de la iglesia del Señor para mantener vivo el sueño que Dios puso para esta iglesia y conquistar. Aleluya. Pero el Espíritu Santo es un recurso que dejó el Señor para que a través de Él nosotros recibamos esa fortaleza, seamos inspirados y formemos parte de lo que van a conquistar y van a poseer la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Al término de 40 días, estos 10 hombres vinieron con un panorama muy destructivo. Y el pensamiento de derrota actúa así, actúa de esta manera, destruye el ser anímico, el área emocional anímico de la persona, y después cuesta la manera de levantarse, de ponerse de pie, de afirmarse otra vez. Pero Dios estaba con el pueblo de Israel y Moisés estaba muy atento como líder de Israel a estas clases de informes que estaban trayendo. El pensamiento de derrota es un arma, decía, que al adversario de Dios le trae mucha derrota, le trae mucho resultado. El segundo pensamiento tiene que ver con el pensamiento de conquista. De estos 12, la Biblia dice que 2, Josué y Caleb, trajeron un informe diferente. Números 14, del 6 al 7, dice que Josué y Caleb tuvieron una mirada de conquista, con un pensamiento ganador, con un pensamiento de poseer y tomar todo lo que Dios entregó en promesa. Y el versículo 7 dice, diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla era en gran manera buena. Aleluya. Era en gran manera buena. Desde la perspectiva de Dios hacia cada vida, Dios tiene una mirada diferente con cada uno de nosotros. Por eso es cuando alguien te dice que no vas a poder, que no lo vas a lograr, que no lo vas a alcanzar, Dios dice otra cosa, ¿sí? Al igual que estos 2, Josué y Caleb, dicen,
toda la tierra que nosotros fuimos para reconocer era en gran manera buena. Todo lo que Dios tiene para tu vida es buena. ¿Cuántos dicen amén? Y el bien de Jehová viene sobre tu vida, impartiendo bendiciones, bendiciones de conquista, bendiciones de posesión, bendiciones que harán de que seas honrado en tu fe al Señor. Aleluya. Es mentira del adversario de Dios que quiere traer un negativismo, que quiere traer pensamiento de derrota, pensamiento de pérdida. Eso no es para el pueblo del Señor. Eso no es para el pueblo de Dios. Y si estás acá es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Aleluya. Un informe alentador. Saben que Josué y Caleb tenían algunas características que lo voy a mencionar solamente una. Ellos tenían un espíritu diferente. Aleluya. Y Dios imparte en su pueblo ese espíritu diferente que consiste en ser un guerrero, en ser un luchador, en ser un batallador, de que no te rendís nunca porque Dios es el que va contigo. Aleluya. Y el tercer pensamiento tiene que ver con un pensamiento de milagros. Pensamiento de milagros. Este pensamiento funciona desde la fe. Y los milagros son provocados por la certeza y la convicción de que van a acontecer las cosas porque Dios es el que está con vos. Amén. ¿Sí? Activada la fe, en contacto con la fe que viene de Dios, ¿sí? Es provocado el milagro. Aquella mujer con flujo de sangre por más de 12 años, ella no dejaría pasar la oportunidad de recibir su milagro. Y ese milagro fue provocado a través de ese contacto con el Espíritu Santo y su fe en Jesucristo. Y ella decía, sin tan solo tocar yo el manto del Señor, recibiré mi milagro. Aleluya. Pensamiento de milagro. Dios quiere impartir esta noche pensamiento de milagro en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El adversario de Dios no puede frenar los sueños puestos en las personas que tienen pensamiento de milagro. ¿Sabe por qué? Porque se encuentra con un corazón lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, un corazón lleno de la fe en Jesucristo. Y cuando Él se encuentra para obstruir con ese sueño, tiene que retroceder e irse. Porque dice, este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios. Aleluya. Quisiera, para finalizar, solicitar también la colaboración para leer 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Y habla de alguien que tenía un pensamiento de milagro. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y aleluya. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijere así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová lo ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron:
Israel. Amén, aleluya. Habla de una guerra del ejército de Israel con los filisteos, pero Israel estaba superado por los enemigos. Dice que eran contados como las arenas del mar. Además, estaban provistos los filisteos con armas y hombres y soldados de guerra. Saúl y Jonatán estaban bastante desanimados. Saúl dice que descansaba debajo de un árbol, un poco desorientado, debilitado quizás por el cansancio, pero su hijo Jonatán, que tenía un pensamiento de conquista, de posesión y de milagro, no estaba dispuesto a rendirse. No estaba dispuesto a ver cómo los filisteos y los enemigos venían y los llevaban cautivos y los sometían a todo el pueblo. Y en ese cuadro Jonatán, que dice que solamente Saúl y él tenían espadas, mientras su padre descansaba, él dijo a su arquero, a su soldado: tráeme mi espada y vamos conmigo a la guarnición de los enemigos. Quizás Jehová haga algo con nosotros. Aleluya. Pensamiento de milagro. Quizás Jehová haga algo con nosotros. Cuando están sintiendo que Jehová va a hacer algo por tu vida en esta noche, aleluya. Y salió y se introdujo en campo de los enemigos, y en una mano llevaba la espada, pero en su boca llevaba una proclamación: quizás Jehová hará algo por nosotros. Quizás está viviendo un tiempo de pérdidas y más pérdidas, y que las cosas no salen, y que parece que el enemigo se ríe de las cosas que te pasan, pero estás acá en esta noche. ¿Qué tal si hacemos nuestra esta proclamación de Jonatán y decimos: quizás Dios haga algo por nosotros? Dice más adelante que Dios peleó su batalla. Dios hizo de él la causa de Israel, y Dios así lo libró, honrando la fe de Jonatán. En tu mano tienes una espada, pero en tu boca debe haber una proclamación de fe, con pensamientos de milagros. Sí lo voy a poder, sí lo voy a lograr, sí lo voy a hacer. Yo te invito a que te pongas de pie. La historia de Israel cambió por aquellos que se animaron, aquellos que se atrevieron. Y Dios necesita este tiempo valerse de instrumentos, de valientes, de hombres que digan: sí, yo voy a ir, porque es Dios el que está conmigo.